Pulled pork ahumado a baja temperatura durante 15 horas. Pero todo con un proceso totalmente medido y estandarizado. Pero no solo eso, sino también hablaremos de la conservación, de la regeneración y también de los costes. Todo lo que hace falta para hablarle a cocinas profesionales, que es para lo que trabajamos en Optima Chef. Y justo esta elaboración tiene su cosa para pasarla a cocina profesional, ya que el origen en teoría viene de la barbacoa americana, de los ahumadores americanos, de donde tengan que ser ahumados a baja temperatura. Esas piezas que se quedan negras por fuera, que normalmente estamos acostumbrados a verlo en el brisket, en costillas ahumadas, y esto al final, el color negro viene del humo y del aliño que se le pone alrededor, que normalmente lleva azúcar y algunas otras cosas que dan ese color negro, pero no tiene nada que ver, aunque parezca que está quemado, por dentro son una cosa espectacular, porque se cocinan en un asado muy lento que hace que las cosas queden normalmente más jugosas y además le mete unos aromas a humo que son la leche. Pero ¿qué pasa? Que este proceso es muy analógico o, vamos a decir, muy difícil de controlar si lo hacemos de la manera tradicional, y eso en hostelería, pues hasta cierto punto a veces se puede y otras no. Si lo quisiera hacer con un ahumador tradicional, vas a necesitarlo primero una infraestructura adecuada y el humo, en fin. Si el hilo conductor del negocio es maravilloso, si es simplemente una cosa más que quieres tener en la carta, igual no te merece la pena montar toda una infraestructura para hacer el ahumado tú, etcétera. Sin embargo, de la forma que te voy a explicar hoy, creo que es muy viable de incorporar a la cocina, porque al final es un proceso de horno, que sí, que lleva humo, pero de una manera totalmente controlada, donde no depende del ojo, del criterio de quien esté, o de las veces que reponga la cantidad de astillas, etcétera, como hacemos en la forma tradicional, que a mí me encanta, pero que eso es para los fines de semana con los amigos, y aquí necesitamos otro tipo de cosas. Entonces, explicarte que este proceso hoy lo vamos a hacer en un horno mixto, el nuestro es con Botter. Tenemos el modelo que tiene ya la resistencia preparada para el ahumador, con lo cual solo tenemos que poner la astilla en el ahumador y meterlo dentro de la cabina, pero decirte que depende de la marca de horno que tengas, también hay soluciones. Por ejemplo, si tienes un Rational, tienes un ahumador totalmente externo que lo puedes meter dentro de la cabina, que yo sepa también lo tienes con Unox, esa opción, y hay algunos otros fabricantes que han resuelto esta funcionalidad a su manera. Simplemente investiga y si no encuentras solución, escríbenos, porque a día de hoy pues tenemos contacto con todos y más o menos vamos adquiriendo cierto conocimiento, por así decir. Hablando un poco más de esta técnica, hay que decir que es una técnica para mi gusto muy resultona, porque te permite dar un valor extra a muchas de las elaboraciones. No solo a los ahumados en caliente, a los asados, sino que también puedes llegar a ahumar en frío, como por ejemplo te puedes hacer tu propio salmón ahumado. Quesos, mantequillas, lácteos, cosas grasas, normalmente es lo que mejor te va a coger el humo, y que luego eso lo usas en otras elaboraciones. No te tengo que explicar cómo está una tarta de queso hecha con queso ahumado previamente, ya te lo imaginas tú, o salsa, o simplemente con tener una base de mantequilla ahumada, luego le vas dando toque a lo que tú quieras. Y a mí me encanta este tipo de función de los equipos. Para la elaboración que podamos hacer hoy, normalmente se hace con cabezada de cerdo, pero bueno, aquí tampoco hay que ser, bueno, para mi punto de vista, no hay que ser tan riguroso porque no hay tanta diferencia con otras partes del cerdo que también son muy válidas. Yo hoy de hecho he cogido paletillas de cerdo, en este caso por bajar el escandallo, porque creo que ha salido a 4,70 € el kilo. Ahora después lo compruebo, o al final del vídeo vaya a tener el escandallo y en la parte de abajo todos los detalles, ¿vale? En la descripción dejamos todo lo relevante, después está ingredientes, a escandallo, a proceso de cocción y a todo por escrito, para que no tengas que estar buscando en el vídeo qué parte era la que te interesaba. El caso es que con productos relativamente baratos le podemos dar un toquecito de humo y darle un toque de la casa, el humo de la madera que más te guste o que más combine con lo que estés haciendo, y de repente pues tienes algo que te había costado relativamente poco y que dándole una vueltita le da mucho más valor. Y ya dejo de darte la chapa, vamos a ponernos a cocinar. Te cuento lo que lleva mi receta, pero insisto que de aquí lo que tienes que llevarte es el proceso, porque receta tú puedes hacer una que te guste mucho más seguramente que esta que yo te propongo, que a ver, malo no está. Vamos. Vale, te cuento. Para la receta vamos a empezar por la parte del marinado. Eso que le vamos a restregar a la carne por encima y que hay gente que llama wrap, como lo quiera llamar. Pimienta negra, recién molida, y el truqui, le he metido 4 o 5 granitos de pimienta de Jamaica, que es un poquito más aromática. Pimentón, comino, ajo en polvo, canela, sal de mi vida y azúcar moreno fundamental, y un puntito de café para ese tostado que queremos. Esto que tenemos aquí, varillazo, y lo tenemos listo.
Recuerda que las cantidades te las dejo abajo en la descripción. Listo, esto ya lo tenemos, lo reservamos y vamos por la carne. Carnecita. Son 6 paletillas de cerdo lo que traemos hoy. Vamos a pesarlo para saber cuánto pesaba antes de la cocción, cuánto pesa después y cuánto es el escandallo. Están húmedas porque las he tenido previamente en salmuera. Esto es algo un poco opcional, pero a mí me gusta mucho con las cocciones que van a ser de baja temperatura, como va a ser esta, para que se desangren bien y en la medida de lo posible que cojan cierta parte de sal. Pero seamos honestos, una salmuera para una pieza tan grande rara vez va a penetrar hasta el centro de la pieza, así que siempre nos hará falta un poco más de sal, que es la que lleva en el aliño. Vamos a cortarla en trozos porque esto es importante. ¿En qué aspecto es importante? En el proceso que vamos a hacer hoy es un proceso de ahumado a baja temperatura y la parte que se va a ahumar obviamente es la superficie del alimento. Entonces, si yo pongo esto a ahumar, voy a tener esta superficie de ahumado. Pero si yo, en vez de poner esto, hago así y le hago otra cara más, pues tengo más superficie todavía para ahumar y para tener ese saborcito ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer piezas grandes, obviamente, tampoco nos hace falta que sean mastodónticas y enseguida volvemos. Mira lo guapo de trabajar con un cuchillo bien afilado, y es que haces así, chon, 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 chon. O haces así, chon, 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 chon. Mira, por aquí pasan arterias, que de hecho aquí puedes ver esta. Entonces siempre pues, es propenso a que haya un poquito de sangre. Yo prefiero que no la haya, tampoco te va a joder la cocción. Pero ya que cada uno tiene sus manías, oye, con la edad. Dejo el carro por aquí, me traigo esta bandejita, porque podemos alinear la carne así, tal como está, y no será un gran problema. Pero si le ponemos una capita de mostaza alrededor, mola más. Y las especias se adhieren mejor. Voy a hacerme más o menos las cargas por bandeja. Mostaza. Ok, ya tengo toda la carne alineada, lista para entrar en el horno, así que voy a explicarte un poquito sobre el proceso de cocción que vamos a hacer. Y lo primero decirte que consta de 2 fases. En la primera fase, a nivel de cocción, lo que estamos buscando es alcanzar la temperatura objetivo, es decir, la temperatura a la que luego queremos mantener durante el tiempo, horas, dependiendo de qué temperatura elijas, tendrás que tenerlo más tiempo o menos. A menos temperatura, más tiempo y al revés. ¿Por qué no te digo números exactos? Porque ¿de qué más da? O sea, si tú cierras la cocina a las 12 y la abres a las 8, tienes que buscar qué temperatura te va bien para que en 8 horas esté tierna y esté en el tiempo y esté tierna. Si por el contrario abres a las 12 de la noche, o sea a las 12 de la mañana, tienes muchas más horas para cocinar y podrás elegir una temperatura mucho más baja. En cualquiera de los casos. Primera fase de cocción, queremos alcanzar la temperatura objetivo. Segunda fase de cocción, queremos mantenerlo ahí, madurarlo durante mucho tiempo. El tiempo depende de la temperatura que hayas elegido. Entonces, en este caso, eso sería para un asado a baja temperatura. Pero en este caso, además, en la primera fase es cuando vamos a ahumar. Es cuando vamos a inundar la cabina de humo y vamos a conseguir pues, ese ahumado propiamente dicho, ¿no? En este caso, difiere, como ya te he explicado, de una barbacoa americana clásica, en que no tengo que estar todo el rato alimentando las astillas porque el humo no es volátil, el humo se va a quedar herméticamente dentro de la cabina, con lo cual la cantidad de humo que yo ponga es la que va a absorber, es la que va a ahumar. ¿Que quiero más intensidad? Más astillas, o regulo en el horno que haya más intensidad de humo, más humo. ¿Que quiero menos intensidad? Menos cantidad de astillas o le quito un poco de ahumado en el propio proceso del horno. Más cosas importantes de estas 2 fases. La primera fase, cuantas más temperatura demos, más rápido lo vamos a hacer, pero más contracción vamos a provocar en la carne. Y al final, eso es merma y eso es tensión. Cuanto más despacito podamos alcanzar la temperatura objetivo, menos se va a contraer la carne, más jugosa va a quedar. Pero obviamente, depende del tiempo que tengas, podrás hacerlo a más o a menos temperatura. En nuestro caso lo vamos a poner a 100 grados, que me parece una temperatura adecuada. Sí es cierto que no va a quedar tan oscuro como si lo pusiésemos a 120 o 140 grados, así que eso a tu elección. Y luego, en la siguiente fase, que es la de maduración, donde queremos mantener ahí durante muchas horas,
siempre. Menos temperatura, más horas, siempre será mejor. Menos merma, más jugo, etcétera. Ya es que tú puedas. El caso es que en esa fase que queremos mantenerlo, hay una cosa muy importante que debes de tocar en el horno y es la ventilación. Como dejes la ventilación activa, te vas a encontrar, bueno, te vas a encontrar cuero, te vas a encontrar una cosa muy seca por la parte de fuera que no tiene por qué estar jugosa en el centro. Básicamente se deshidrata mucho más. Listo, vámonos para el horno. Ok, ponemos las astillas que ya están bien humedecidas aquí. Aplanamos un poquito. Ponemos la tapita. Opa. Y esto ahora, tan fácil como que esto entra en la resistencia que hay allá al fondo. Listo. Pues listo, ya está la carne dentro y ahora solo queda irse a dormir y mañana recoger el resultado. ¡Hasta mañana! Pues ya es el día siguiente, a esto le quedan 20 minutitos, así que voy a cambiarme y vamos a sacarlo. Bueno, pues ya estoy listo, a eso le quedan 50 segunditos, así que vámonos para allá. Resulta que esta elaboración la tenemos que desmigar en caliente sí o sí. Entonces, lo primero, a nivel de trabajadores y de seguridad alimentaria, búscate las garras de oso, estas que llaman, que te permiten trabajar en caliente sin que te estés quemando las manos. Yo, como soy autónomo y no me voy a echar a mí mismo ni me voy a dar de baja, me voy a poner 2 guantes y voy a hacerlo con las manos aunque me queme un poquito. Pero es que quema, o sea, te tienes que quemar si lo estás haciendo bien. Y luego hay un segundo problema con esto y es que al final tienes que desmigarlo en caliente porque en frío no vas a poder, pero mientras lo desmigas en caliente te saltas por completo la norma de enfriar lo más rápido posible todo aquello que no vayas a consumir en el momento. Porque recuerda que tenemos que pasar lo más rápido posible en la franja de entre 3 grados y 65 grados. No queremos que la comida esté a esas temperaturas porque ahí es donde las bacterias viven y proliferan, se multiplican y luego la comida pues no aguanta mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto es para que el vídeo quede guapo. Pero conforme ahora lo grabemos un poquito y no, voy a guardar el resto de las bandejas, las voy a poner en el horno a 65 grados, que es decir, no se va a seguir cocinando, pero tampoco entra en temperatura de riesgo, y así yo voy desmigando y conforme vaya desmigando voy metiendo al abatidor y no me salto a la torera o de alguna manera minimizo un poco el riesgo. Depende de cuál sea tu caso, tu operativa y tu volumen. Si tienes dudas de cómo lo podrías hacer mejor, nos escribe y te buscamos alguna solución que siempre encontramos. Lo primero que tenemos que sacar de la cabina, el jugo, lo he sacado con el cucharón porque la bandeja esa no había manera de sacarla sin gotear y no estaba dispuesto a perder jugo, pero voy a por el resto. ¡No me cabe! Esto me jode un montón, ¿eh? Seguro que a ti también, que te gusta calcular qué tupper coges en función de la cantidad que hay. Se echan otro. Vale, pues esto lo reservamos por aquí porque ahora después se lo iremos añadiendo al desmigado general para ponerlo a punto de jugo, de sal, de sabor y de potencia. Eso es grasa en su mayoría, pero hay otra buena parte que es líquido, jugo aprovechable. La grasa también es aprovechable, pero lleva mucho sabor de toda la marinada que lleva alrededor, entonces ahora vamos probando y vamos ajustando. Por lo pronto voy a meter esto para que me aguante 65 grados mientras yo voy desmigando tranquilamente poco a poco. Truqui del almendruqui, el doble guante. Puede parecer que no, pero que más o menos, o al menos a mi mente nos vale. Esto se hace así, se coge así, cuando ya lo tienes aquí, haces ¡guau! Di que no está guapo. Y oye, jugosito, jugosito. Si coges cabezada, cabeza de lomo, cabecera, como lo quieras llamar según tu zona, tu barrio, la punta del lomo, tiene algo más de grasa infiltrada, o sea, sale más jugosa de por sí. La paletilla de cerdo le pasa que hay zonas muy jugosas que tienen mucho colágeno y otras muy magras, entonces lo suyo es que luego al final tengamos una buena mezcla de todo. Y aquí también te digo, no te hinches de mover, que al final haces la hebra muy fina, se haces una papilla y al final acaba siendo correoso. Mira, esto sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Cuando la fibra ya es así de larga, igual conviene meterle un cortecito aquí. Porque esto, aunque esté tierno, si es tan largas, es fácil que se haga bola. Yo por lo pronto la he cortado así por la mitad y me vale.
Otra solución es que cortes los trozos más pequeños antes de meter el proceso, pero bueno, si lo haces así te recomiendo sí o sí que hagas un proceso mucho más suave de temperatura, porque es fácil que se contraiga más y que merme más. Aquí al final, al ser una pieza grande, bueno, tiene su beneficio a la hora de la cocción. Esto es importante ahora pesarlo toda la carne para que veamos realmente la merma que hemos tenido, porque esos 2 cubos que tenemos ahí de salsa eran carne. Entonces, a ver en la medida de lo posible si lo podemos reincorporar, si no toda, buena parte, para que engorde un poquito más esto y también porque va a darle mucho más sabor. Ok, ya he desmigado 2 bandejitas, vamos a ir pesándolo y metiéndolo al batidor. Bueno, ahora le pondré un poquito de jugo, porque el jugo también es importante ponérselo ahora en caliente, que lo va a coger mejor que luego ya frío, que además que lo hacemos papilla a la hora de moverlo. Taramos. 7500. Bueno, no está mal, todavía nos quedan 3 bandejitas más. Esta vamos a ponerle el jugo y ya nos la llevamos al batidor. El jugo este hay que probarlo. Potencia pura y saladito, o sea que esto ya ir echando, moviendo con cuidado, porque ahora tampoco se mueven mucho. Creo que lo he dicho antes, se hace una papilla y a mí, por lo menos, no me mola. Aquí un poquito de barbacoa. Hop. Listo. Voy a moverlo un poquito y al batidor. Lo de los guantes yo no soy partidario para el uso diario, es decir, para estar trabajando con ellos todo el rato no, porque al final llevan más mierda que si te lavas las manos bien. Pero para producción, cuando voy a estar en una sola labor, sí lo veo genial, porque además esta elaboración, que ya estábamos hablando, que es un poco crítica a nivel de temperaturas de riesgo y tal, pues mejor si cada vez que la toco me pongo unos guantecitos y así intento no meterle más bacterias de las que haya podido coger por algún lugar. Porque las bacterias viven con nosotros. A ver las ailas. El abatidor ya se ha preenfriado, así que está listo para que lo metamos adentro. ¡Opa! Pues voy a seguir desmigando. Ok, pues ya tengo desmigado lo que faltaba. Vamos a pesarlo antes de echarle el juguito. Y la bandeja pesa 820 gramos. ¡Opa! Así que 12 kilacos 100 menos 820 gramos, menos 113, perdón. Son 11 kilos 300. Esto voy a compartir un poco primero para poder trabajar ahora para aliñarlo, pero segundo más importante, porque si meto este los con el abatidor va a tardar en enfriarse mucho más de lo que debería, así que hay que reducirle la altura para que no sea tan grueso. Guantes. Y ahora con lo que queda. Opa. Hago unos agujeros estratégicos para que pase el aire y se enfríe antes. Y ahora sí, al abatidor. Bueno, pues ya está frío, vamos a proceder a envasarlo, pero hablemos un poco de la conservación. Y es que esta elaboración la podemos conservar de diferentes formas, igual que otras muchas, aunque hay algunas que no toleran todas las formas que tolera esta. Me explico. Podemos coger y meterla en un tupper. Habiéndola enfriado rápidamente como lo hemos hecho, habiendo hecho con higiene todo el proceso de desmigado y tal como lo he hecho, con los guantes ha sido quitarme de aquí y quitarme los guantes. No he ido a tocar los pomos de las puertas, los grifos y luego he vuelto a seguir desmenuzando. Con lo cual, esos 3 días nos aguanta perfectamente. Seguramente más, ¿vale? Pero lo ortodoxo, 3 días. Esa es la primera forma, la más rápida, pero la que menos vida útil nos da. La siguiente forma es la que yo voy a usar hoy, que es el envasado al vacío. De nuevo, habiéndolo hecho todo con higiene, habiendo respetado las temperaturas y los tiempos de seguridad para enfriar rápido, 21 días voy a tener seguro. Y de ahí en adelante, más puedo ganar, también seguro, pero eso lo tiene que decir el laboratorio.
Siguiente forma de conservar esta elaboración para ganar más vida útil todavía y obviamente sin perder calidad. Pues vamos a hacer lo mismo, envasado al vacío, y ya hablaríamos de pasteurización. Depende de la vida útil que necesites, tendrás que dar, digamos, un proceso de pasteurización más fuerte o menos. Mínimo, vas a tener que hacer 65 grados, pero eso no mata casi nada, o vamos a decir, una baja pasteurización, si se puede decir así. Y lo suyo es que te suba a 80-85 grados por lo menos, y que te asegures de que la bolsa en el centro alcanza esa temperatura durante al menos 5 minutos. Eso sí es una buena pasteurización. Si luego lo enfrías rápido, ahí vas a tener 3 meses con mucha tranquilidad. De nuevo, todo esto con higiene, respetando las normas y certificado por laboratorio. Que no vale que Charlie, vi un vídeo de Charlie dijo, no te lo va a comprar nadie. Y la última, que es quizás de las más sencillas también y la que más vida útil da, es la congelación. Pero para eso tenemos que entender que la congelación no es meter cosas en el congelador. La congelación se hace en un abatidor de temperatura, que lo que hace es enfriar muy rápido. De esta forma la congelación se hace mucho más rápido y las partículas el agua que hay dentro de los alimentos, en lugar de hacerse, de congelarse en cristales muy grandes que van a romper la estructura del alimento cuando se descongele, lo que va a saltar todo ese líquido, lo que va a hacer que no tenga ya esa textura y sobre todo que el jugo, el sabor también se le va. En fin, que la lías. Si lo haces en condiciones, si lo congelas con un abatidor de temperatura, lo congelas rápido, ahí no tienes por qué notar nada. Y de hecho, si te pones muy chulo, te reto. Vienes, te pongo algo que ha estado congelado y algo que no ha estado congelado. Y si lo he hecho bien, el congelación y la descongelación, ahí no hay nada que se note. Pero bueno, yo voy a lo mío, que voy a ponerme a envasar esto. Lo voy a envasar en bolsas de kilo. Por mi formato, para lo que es esta vez, que yo sabéis que no tengo aquí un restaurante y no tengo un uso cotidiano. Pero puedes envasarlo por raciones, puedes envasarlo por bolsas más grandes, por bolsas más pequeñas, dependiendo de cómo te lo tomes. Si tienes poca rotación de este producto, pues lo suyo es por raciones, así lo abres, fin, y no se te queda nada por ahí por el camino. Que por ejemplo esto lo gastas en una hamburguesería y tienes en el baño María, tienes ahí un cacharrito con el pulled pork para añadir, pues le envasaría las bolsas del tamaño del cacharrito. De nuevo, con la idea de no tener luego bolsas por ahí por medio. Bueno, que me enrollo mucho, voy a ponerme a trabajar. Aquí tenemos. Para envasar, lo he dicho en otros vídeos, ¿vale? Pero lo digo en este. Lo de doblar las bolsas es muy cómodo. A todos nos gusta, a todos nos resulta muy cómodo, insisto. Pero, sobre todo, si eliges en algún momento congelar, no te lo recomiendo. Porque por donde se dobla la bolsa, se crean unas aristas que ya de normal por ahí puedes perder aire, puedes perder vacío. Pero si además congelas, casi lo tienes asegurado que algo se te va a perder ahí, más de lo que tú querías. Listo, un quilaco. Bueno, pues ya tengo todo esto envasado y ahora queda la otra parte imprescindible para mí, que es etiqueta. Y digo etiqueta, no rotulador, que rotulador cada uno escribe con su letra y al final unas se pierden, otras no. La etiqueta de verdad que es lo más cómodo, sobre todo si además te la da algún software que te ayude, o sea, algún software que tengas instalado que te ayude a gestionar el stock, las compras, el inventario, las producciones, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, yo me quedo aquí etiquetando y conforme termine nos preparamos un algo y hablamos de la regeneración de este producto. Y aquí van 20 kilacos de pulled pork. Bueno, pues ya lo tengo todo envasadito y etiquetado, me he quedado con este poquito para que hablemos de la regeneración. Y es que esta elaboración, al igual que es muy agradecida para conservar y nos acepta muchas formas diferentes de conservación, en regeneración prácticamente igual. Te digo en orden o más o menos en el que me salga. Primero, el favorito para mí, el mejor, el más rápido, el más eficiente y el que si lo programas bien, siempre saldrá igual. Microondas, pero microondas bien, no un microondas de casa, un microondas profesional, con potencia, un programa específico para este tipo de elaboración, no tiene que ser programa del pulled pork, puede ser el programa del pulled pork y el estofado de ternera, seguramente se comporte igual.
sabiendo cuántos vatios pongo, cuánto tiempo pongo y al final, de alguna manera, no solo cerrando la puerta y esperando a que esté caliente y volviéndola a darle cuando no esté caliente. Esa es la primera forma, la más rápida. Otra, bastante viable también, baño María o runner, si tienes alguno durante el servicio. ¿Qué pasa en este caso? Pues que depende del grosor de la bolsa, va a tardar más o va a tardar menos y depende de a qué temperatura tengas tú el baño María o el runner durante el servicio, pues tardará más, tardará menos, pero seguro que no va a ser igual de rápido que el microondas. Siguiente opción, en el horno. Normalmente el horno durante el servicio siempre está a temperatura alta, depende de si has tenido formación con OptimaChef o no, que tenga a lo mejor los clásicos 200 grados o 180 grados en modo continuo, o que tenga un clima un poquito más específico, con más temperatura, menos humedad, más ventilación y algo que te permita empezar a dorar o hacer planchas, parrillas, arroces, muchas más cosas. Da igual cómo lo tengas, lo puedes regenerar en el horno también, lo único que al igual que en el baño María te recomiendo que hagas superficies bajas, o sea, amplia y bajas, ¿no? En vez de hacer una albóndiga así, que el centro va a tardar en calentarse la misma vida, mejor hacer una planchita. Depende de para qué lo vayas a usar, por supuesto. Y la última, que es la que vamos a usar nosotros, es horno rápido. Esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí, no sé si lo habrás visto en algún aeropuerto, si lo conoces o no lo conoces, pero básicamente es un microondas con un horno que se hicieron el amor y salió, salió eso. Salió el Merry, bueno, Merry o hay otras marcas, pero Merry fue la primera, Merry Chef fue el primero que lo puso y el que más podrás encontrarte por ahí seguramente. ¿Qué es lo importante de aquí que tenemos que saber? Pues que tenemos convección, es decir, aire caliente circulando muy rápido, y tenemos también microondas y además en bastante potencia. Entonces puedo combinar los dos de la forma que más me interese o que más me dé la gana. Si yo, por ejemplo, tengo una pizza, voy a darle mucha convección y poco microondas, a menos que esté congelada, que también te permite eso. Si, por ejemplo, lo que tengo es un bocadillo o una hamburguesa, que es lo que voy a hacer con el pulled pork, que tiene queso en el centro, le voy a dar más caña al microondas porque lo que quiero es que me derrita el centro y que me lo caliente bien y que la parte de fuera que le dé un toquecito de calor y que se me quede, si no dorada, por lo menos ligeramente crujiente. No lo quiero crujiente, pues la hamburguesa tampoco creo que le haga falta. Pero vamos y te lo enseño. Un minuto tarda esto. La verdad que los hornos rápidos son la leche, pero también te digo, vamos a entenderlo bien. Tarda un minuto. Hamburguesas sí que caben varias. Esto es perfecto para un servicio tipo cafetería, tipo hotel, una carta de snack, o en fin. Cuando es, digamos, de poco a poco. Si tú tienes 2 horas de servicio fuerte, de tener que estar sacando cantidad, esto ya no es la herramienta ideal. ¿Por qué? Porque por mucho que metas vas a meter 8 por minuto ya, pero entre que carga, descarga y no carga, en este, por ejemplo, puedes meter 6 bandejas, en cada una pueden entrar 10 y aunque tarde 2 minutos más, porque tampoco va a ser mucho más, en cada ciclo haces mucho más. Entonces, nada, simplemente que entiendas que los hornitos microondas con convección son la leche, pero hay que saber entenderlo, no es la solución a todos los problemas de un servicio. ¡Perfecto! Mira, fijaros cómo se ha derretido. Bueno, no voy a levantar, se ve perfectamente cómo se ha derretido. El tostado del pan, el justo. Si pulso fuerte, hago grieta, pero no es una tostada. Y bueno, ya llegando al final del vídeo, ya estás viendo la versatilidad que tiene esta elaboración. Además de rentable, es estable si la haces por lo menos con los procesos que te hemos enseñado, y es verdad que sí, hay que tener algunos medios, pero oye, me parece interesante para hacer en cocina profesional. Hablemos también de los costes, o por lo menos de la merma, porque abajo en la descripción te dejaremos todo el escandallo con todos los detalles, pero lo que es la carne en sí, el proceso de ahumado, ya podemos ver que metimos 29 kilos y que sacamos 18.900, algo así, es decir, 10 kilos se han perdido durante la cocción.
Esto es importante porque cuando metimos la carne habíamos comprado el kilo a 3,90 € y cuando lo sacamos el kilo de carne valía 6 €. No sé si se entiende esto, si no, nos escribe y siempre estamos dispuestos a resolver este tipo de dudas. Cualquiera que haya hecho un escandallo alguna vez sabe de lo que te estoy hablando. El caso es que esos 6 € el kilo es lo que yo luego tengo que trabajar para hacer el escandallo, porque es lo que realmente me está costando. Pero una apreciación chula y buena es que hemos rescatado 5 litros de jugo que había perdido la carne durante la cocción. Que te digo más, si hubiese tenido 2 bandejas en vez de una, seguramente hubiese rescatado más, porque la bandeja estaba rebosando y ya no cabía más líquido, así que puede que algunos lo hayamos perdido literal. Lo bueno es que mientras lo desmigaba y lo mezclaba, además de la salsa barbacoa, le he podido meter prácticamente los 5 litros, con lo cual de los 18 kilos, déjame que mire la chuleta, de los 18 kilos con 900 que habíamos sacado de primeras, lo hemos puesto en 20, ¿cuánto? 20, lo hemos puesto en 24,4, es decir, hemos vuelto a bajar el precio por kilo a 4,90, 4,78 € el kilo de producto ya elaborado, con la salsa dentro y con todo. Bueno, que no me enrollo más, que espero que el vídeo te haya gustado, que te haya aportado, que te lleves cosas que puedas aplicar en tu cocina y si no, pues que nos conozcas y si tienes cualquier duda complementaria a esto, siempre estamos encantados de resolverla. Yo voy a darle un bocadito a esto, que no he hecho muchas tomas falsas, así que no se me ha enfriado muchísimo, pero se ha enfriado. No, no se ha enfriado, está obviamente increíble. Nos vemos en el siguiente.